¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista anticorrupción. Frente a la crisis del régimen neobonapartista, el presidente Iván Duque intensifica más el militarismo en Colombia. Su propuesta de diálogo lo instrumentalizó para bajar la intensidad de la protesta social y echarles la culpa a las víctimas de la violencia estatal. Su estrategia es hostigar, cazar, infiltrar, dilatar y dispersar a los bastiones de resistencia. No le resultó esta estrategia contrasocial. ¿Sofocará su crisis de gobernabilidad al sacar el ejército a las calles para acabar con las barricadas del movimiento popular? ¿Detendrá la llegada de la primavera con esta política militarista? Entiendo que el problema de fondo no son las acciones gubernamentales, sino la incapacidad del sistema político dominante de resolver los problemas fundamentales del ser humano, pero también la incapacidad de una izquierda parlamentaria que en sus 30 años de existencia, desde 1991, solo han servido para calentar las sillas de un Congreso corrupto y legitimar las políticas de un régimen ilegítimo. En ese tiempo de parlamentarismo no han conseguido nada significativo para el pueblo, fuera de lucir sus egos en grandilocuentes discursos. El pueblo colombiano en solo 2 días tumbó las reformas, quitó ministro y frenó la política neoliberal que asfixiaba al ciudadano de a pie. Puso de rodillas al régimen uribista que ahora recurre a la fuerza brutal como señal de su propia debilidad. Pero son 66 muertos, según las organizaciones defensoras de derechos humanos que hemos pagado, la mayoría caídos por las balas estatales o paraestatales. La Defensoría del Pueblo reportan 43 muertos. Además, hay más de 2.000 heridos y 170 casos de abuso policial desde el inicio del paro nacional en Colombia, incluyendo agresiones sexuales contra las adolescentes. El pueblo se levantó por tanta inequidad y no fue una revuelta por el florero de Llorente, ni tampoco es el resultado de una supuesta teoría conspirativa antiuribista o una conspiración desde el exterior. Llanamente, el pueblo se mamó de tanta injusticia reinante. La reacción del régimen y de las élites dominantes no se hizo esperar. Ahora formalizó el uso de la violencia institucional y paraestatal para sofocar su propia crisis. Entretanto, las diferentes variantes de la izquierda parlamentarista están confundidas e indecisas, entretenidas con su caramelo electoral. Ni la coalición de la esperanza ni el pacto histórico se han ubicado. Solo esperan conservar sus votos para reelegirse. Por su parte, el régimen se prepara para aplastar los focos de resistencia que aún subsisten en 10 departamentos, especialmente en el Valle del Cauca. La principal justificación son los bloqueos y el vandalismo. Pero en realidad, todo el arsenal militar apunta a las barricadas de jóvenes que aprendieron a resistir y repeler las embestidas violentas del régimen. Cualquier analista sabe que la represión lo que hace es exacerbar más los ánimos de los protagonistas. La violencia trae más violencia. Aquí cabe un diálogo edificante que responda a las peticiones de los actores sin que ello sea considerado una conducta de debilidad. Por el contrario, conversar con un propósito de acuerdo fortalece la democracia. Pero el régimen dio patente de corso al ejército y a la policía con este decreto para que despejen los bloqueos a sangre y fuego si es necesario. Aquí reside su debilidad manifiesta. Duque abrió la posibilidad legal con este decreto de sacar al ejército para destrozar la protesta social legal, so pretexto de acabar con el vandalismo.
Se dio cuenta que todavía existen varios bastiones de resistencia de la protesta generalizada. Son bastiones con características insurreccionales sostenidas por jóvenes que no tienen nada que perder, ni mucho menos obedecen a una conducción política determinada. Entregan todo, incluso hasta sus propias vidas. Con el nuevo decreto, el presidente Duque muestra abiertamente sus garras militaristas para destrozar cualquier manifestación de inconformismo social. El viernes 28 de mayo causaron la noche triste en Cali. 13 muertos para exterminar la resistencia de las 25 barricadas ubicadas en diferentes puntos de esa ciudad. Una masacre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó los hechos e instó al Estado colombiano a investigar de inmediato estos 13 muertos. Lo habíamos advertido en análisis anteriores que la escalada militar se veía venir. Finalmente, queremos señalar que el diálogo es la mejor vía para resolver este conflicto, pero un diálogo incluyente y edificante, no un diálogo de dilación. Es necesario construir un nuevo pacto social. En forma inmediata debe cesar el ataque contra las barricadas y que el gobierno suspenda el decreto número 575 del 29 de mayo. La primavera llegará. Es necesario un gobierno de transición con un programa urgente. Lucio Torres, periodista de análisis. Vamos pa' encima.